¿Todavía no? Ya, ok. ¿Cómo están mis hermanos en esta mañana? Bendecidos. Se están gozando con la palabra, la alabanza. Qué hermoso canto. El último que entonamos es de mis favoritos, la verdad. A Dios sea por lo que hizo en mí. De eso se trata el Evangelio y de eso vamos a ver esta mañana la lección número 5. Ahí está la lección 5. Bueno, ¿no? Incumplimiento del pacto. ¿Alguien, hermanos, ya es la quinta lección, podría ayudarnos y decir qué es el pacto? ¿Qué es un pacto? ¿Qué elementos tiene un pacto? Son dos, ¿verdad? La definición, ¿qué es el pacto? ¿Qué elementos tiene un pacto? En general, no necesariamente, ¿verdad? En general. ¿Alguien podría? Es participativa. Un acuerdo entre, por lo menos, dos partes, ¿verdad? Muy bien. Desde el huerto, hermanos, Dios, desde el huerto del Edén, la forma en que Dios se relaciona con los seres humanos es a través de pactos. Vemos en la Biblia que tanto en el Antiguo Testamento como después en el Nuevo, Dios se relaciona por medio de un pacto. Y esta mañana vamos a ver el pacto de lo que hoy llamamos el pacto de obras, que es cuando Dios hace un pacto con Adán, lo pone en un huerto y le dice: puedes tomar de todo lo que ves, excepto de esto, ¿verdad? Entonces, este pacto tiene tres partes, o mejor dicho, tres elementos. El primero, las partes, ¿quiénes serían? Dios en el huerto, Adán, que era la otra parte. ¿Cuál era la condición? Simplemente la obediencia. ¿Y cuál era la promesa, mis hermanos? La vida, exacto, la vida eterna, ¿verdad? ¿Adán triunfó o fracasó en su misión en este pacto, hermanos? Fracasó. Para conocer, hermanos, y comprender el pacto de obras, tenemos que ver sus consecuencias del fracaso de Adán. ¿Cuál es el resultado del fracaso de Adán, hermanos, en el huerto? ¿Qué trajo consigo el resultado de su desobediencia? El pecado, la muerte, porque el pecado no existía, ¿verdad? Maldición, ¿qué más? La separación. Exacto, la separación entre ambas partes, ¿verdad? Muerte espiritual, muerte física. Y algo muy importante, el ser humano fue creado en un estado de perfección. Y como resultado, la descendencia de Adán ya estaba predispuesta al pecado. O sea, la descendencia de Adán ya no tenía el mismo estado con el que Dios, original mejor dicho, había creado a Adán. Ahí por nuestros hijos, ¿verdad? Por más hermosos que los vemos, estamos cargando un pequeño pecadorcito potencial, que solamente que con los años no le enseñamos a mentir, no le enseñamos a enojarse, a robar, a tomar lo que no es suyo, a que no le pertenece, aunque parezca un juguete, pero la herencia pecaminosa está en la descendencia de Adán. Es un resumen más o menos de lo que hemos visto en estas 4 semanas, primeras 4 semanas, hermanos. Y antes de proseguir, ahora sí quisiera que inclináramos nuestro rostro y pongamos esta lección en las manos del Señor. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa, escuchando tu palabra, Señor.
edificándonos unos a otros también, poder ver a nuestros hermanos. Te damos gracias y te rogamos que sea tu bendito, Señor Espíritu Santo, el que nos ayude a poder compartir, Señor, esta clase. Edifica tu pueblo. Solo tú, Señor, puedes hacerlo a través de tu palabra, y que ese Espíritu Santo bendito ministre, edifique, nos enseñe, Señor, y podamos salir y aplicar esta palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya vimos las consecuencias de esta caída, hermanos, de Adán. Ahora, entender las consecuencias de esta caída nos ayuda a presentar mejor el Evangelio. No sé, alguien me podría decir sencillamente con sus palabras cómo presenta el Evangelio, o cómo presenta cuando tiene la oportunidad, porque yo creo que todos en el largo de nuestra vida hemos presentado el Evangelio de alguna manera. ¿Alguien me podría decir cómo es la forma en que presenta el Evangelio? O sea, lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Alguien más, hermanos? Porque entender el pacto de obras nos ayuda a saber cómo compartir el Evangelio. Y vamos a ver también más adelante que el Nuevo Testamento tiene una forma en que nos ayuda a presentar el Evangelio. O sea, nos lo presenta y nos ayuda a presentar el Evangelio. ¿Sí, Ricardo? Yo lo veo a lo largo de mucho tiempo se vuelve complicado, o va a ser complicado para el cristiano porque pensamos que es Biblia en mano, es como muchas cosas. Pero creo que también a lo largo de caminar con Jesús, si tú vives una relación directa y un es muy fácil y muy sencillo a través de una práctica lo más sencilla que tengas. Y eso El presentar. Ahora, ¿alguien más, hermanos, en su experiencia, cómo comparte el Evangelio? O por lo menos díganme, bueno, yo presento esto, o sea, de forma un poquito, ¿cómo llamarle? Como esquematizada, ¿verdad? Esto presento el Evangelio. Hermano. Estoy de acuerdo con lo que dijo la hermana Martita, porque muchas veces nuestro testimonio, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, habla. Lo digo por experiencia porque me dicen, oiga, usted es aleluya. Y me río, y ahí es el momento en que empiezo a hablarles de aquí soy, de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y de esa manera. Y otras veces cuando nos encontramos en la calle y llevo una literatura, le digo, ¿me permites obsequiarte esto para que sepas lo que Dios ha hecho por ti, por mí? Yo ya estoy dentro y esto es lo que te presento. Esa es mi manera de... Así es. Fíjense que yo soy partidario de que tampoco no tenemos que ser dogmáticos en decir, tienes que tener un guión o así, porque no es ni la forma en que el Nuevo Testamento presenta el Evangelio. Usted ve muchos sermones en Hechos, pero sí hay patrones en que la Biblia nos enseña, y si entendemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo, porque no fue Lucas, no fue Pablo, es el Espíritu Santo mismo, nos dice esos patrones que no deben de faltar cuando compartimos el Evangelio. No sé si me estoy dando a entender, no, yo no soy dogmático en tienes que decir este guión, pero sí tiene que tener indudablemente ciertos elementos, porque si los omitimos, pues ya no sería el Evangelio, ya estaríamos predicando otra cosa, ¿verdad? Ahora, por favor, alguien que nos ayude con Romanos 3:20.
Y antes de que alguien nos ayude, el Evangelio, hermanos, tiene, de hecho dice la palabra, el Evangelio ha traído luz donde hay oscuridad. La gente tiene muchos prejuicios, o muchos, mejor dicho, muchos conceptos prefabricados que el Evangelio viene a derrumbar, o viene a sacar a la luz cosas que a lo mejor las personas creen que su moralismo los va a salvar, que ellos no son tan malos a comparación de otras personas, ¿verdad? Entonces dice, bueno, Dios pondrá en una balanza mis acciones buenas, y ellos creen que eso es el Evangelio. Entonces el Evangelio trae a la luz cosas que derrumban falsas ideas que el ser humano por naturaleza tiene. Por eso a veces es tan difícil. Solo el Espíritu Santo nos hace aceptar el Evangelio, porque es antinatural. Saberme que soy un pecador me molesta saberlo. Hay cosas que el Evangelio tiene que, por naturaleza, ¿cómo que yo soy un enemigo de Dios? ¿Cómo que yo estoy muerto en mis delitos y pecados? ¿Cómo que estoy separado de Dios? Entonces, el Evangelio trae a la luz cosas que al ser humano le repugnan a veces. Hermano, Francisco. Entonces, esa no sería una buena técnica para evangelizar. ¿Cuál? Presentándole en primer lugar a la persona que es un pecador, que Dios está enojado con él, sino al contrario, mostrarle un Dios de amor en primera instancia, ¿verdad? Ya después hablaremos con él de que Dios es también un Dios de justicia, pero a veces nos equivocamos y lo primero que decimos a la persona que apenas está acercándose a preguntar por qué eres diferente, ¿verdad? Es que soy cristiano y tú eres el que estás mal, sino presentar primero al Dios de amor y luego ya presentaremos al Dios de justicia, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ver, ¿alguien opina algo al respecto? Me sonríen con risas sospechosas, como que será cierto, hermano, y lo va a contradecir el hermano. Ya no. A ver, hermano Camarena, creo que es el de la risa sospechosa. Es que si llega uno y luego le dice, te vas a ir al infierno, desde aquí te estoy viendo, ¿cómo te vas a consumir? Pues no me va a escuchar. La mayoría de las personas somos muy susceptibles, es decir, tenemos muchas necesidades. Y una de las necesidades que tenemos principalmente es de demostraciones de cariño, demostraciones afectuosas, ¿verdad? ¿Quién no desprecia cuando alguien le dice, ¿te gustaría que te diera un abrazo? Es raro el que te dice que no. Lo mismo cuando ve a alguien, a una persona, ¿verdad? Y le dice, ¿sabías que alguien te ama? Porque muchas veces nos sentimos así, que no somos amados. Entonces, al presentarles un cuadro en el cual no deben estar solos, no deben sentirse solos, que hay alguien que vela por ti, alguien que te ama, entonces se abre una puerta para poder establecer una comunicación, de tal modo que podemos llegar finalmente a que podemos concluir que a pesar de ser como somos, a pesar de toda nuestra vida anterior, Él nos ama. Y Él no nos hace a un lado. ¿Mande? Ahí, por decir, en lo que está diciendo el hermano, ¿se fijan que ambas cosas las podemos hacer a la vez? Sí. El hermano está afirmando algo que está diciendo que yo puedo amar y abrazar a una persona a la vez diciéndole que sus acciones no son correctas delante de Dios. Que una cosa sería, hermano, ¿sabe qué? Yo tengo pensamientos suicidas. Y luego el hermano me dice, pues ¿sabes qué? Está pecador, etcétera. Los homicidas, o sea, a uno mismo, irán al infierno. Entonces yo necesito un abrazo, una esperanza, y saber presentar el Evangelio también. Al presentar todos los elementos necesitamos también sabiduría para cómo hacerlo, porque a veces si somos dogmáticos en algo podemos terminar presentando un Dios que no es el Dios
de la Biblia, ¿verdad? Un Dios intransigente, un Dios que solamente parece que el dedo divino está de su ira sobre nosotros. Entonces, tendremos que ser sabios, ¿verdad? Así. Para presentar esos elementos. Hermano. Yo pienso que no es que se omita una o la otra, las dos tienen que darse, el amor y el pecado. Y Jesús mismo lo hizo con un ejemplo, la mujer que iba a ser apedreada, ¿verdad? Mujer adúltera. Primero le dijo que nadie la acusaba, le dijo que al final no peques más. O sea, le presentó primero el lado de la misericordia y luego le avisó. Sin embargo, pues sí pecas, ¿verdad? Pero ya no peques más. Entonces, no se trata de omitir una u otra, sino el orden en que debemos de presentarlo. Así es, hermano. ¿Ahora sí me escuchan? Muy bien. A lo que voy, hermanos, es que el pacto de obras nos enseña la ruina en la que el hombre cayó y su incapacidad para salvarse a sí mismo. El ser humano tiene la noción en general, el que no conoce el Evangelio, que hay algo bueno en él, que puede Dios tomar en cuenta para el día final. Entonces, el Nuevo Testamento nos enseña que el estado del hombre sin Dios es muerto. De hecho, no lo dice, estás enfermo, ¿verdad? Estás ligeramente desviado. Dice, no, la Biblia es tan dogmática que dice ahí, sí, estás muerto en tus delitos y pecados. Un muerto no puede ni tratar de agradar a Dios porque está sin vida. Entonces, ¿alguien leyó Romanos 3:20? Creo que no, ¿verdad? No la... ¿Sí leímos 3? ¿Me lo podía repetir, por favor? Las obras, en el pacto de obras, Adán, su obediencia lo iba a salvar, pero él al fracasar en su obediencia, su relación con Dios, como hemos dicho, se acabó, se esfumó. Las personas ya no tenemos esa capacidad natural para agradar a Dios. Y vamos a ver más adelante que en el pacto que estamos viendo en este año, el pacto de gracia, hay un remedio divino para el pacto de obras, y es un mediador, un sustituto de Adán. De hecho, Pablo dice, le dice a Jesús el segundo Adán, refiriéndose a que por medio de esas obras de él somos salvos. Como alguien bien decía, ¿sí sabía, hermano, que usted y yo somos salvos, seguimos siendo salvos por obras? Yo me quedé, pero pues está mal el hermano, ¿verdad? Pero el hermano decía, sí, pero por las obras de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la fe nos son tomados en cuenta a favor de lo que creemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, si la gente a veces quiere seguir tomándose el pacto de obras que ya fracasó, ¿y cómo lo hace el día de hoy? Esto tiene repercusiones como lo vemos en el evangelismo. ¿Creen que hay algo todavía bueno en ellos, en el ser humano, que Dios puede tomar en cuenta? Pero la Biblia dice, justo no hay ni uno solo. Dice Pablo en Romanos 3, todos se desviaron, se hicieron inútiles, nadie puede, ni uno solo agradar a Dios. Pero el único que agradó a Dios, ¿quién es? Jesucristo. Vamos a ver a eso. ¿Quién ha leído el Nuevo Testamento completo, hermanos? ¿Quién ha leído Romanos? ¿Cómo presenta Pablo el Evangelio en Romanos? Esto lo he repetido, de hecho cumplo este año 8 años de estar dando clase y creo que por lo menos 5 años, siempre he repetido año tras año, que Romanos es una carta sistemática, que tiene un esquema bien definido de cómo presentar el Evangelio. ¿Y cómo empieza Pablo a presentar el Evangelio? Dele una escaneadita
a Romanos, hermanos, abra su Biblia y observe cómo el apóstol Pablo presenta el Evangelio a los romanos. Empieza probablemente desde el 20, porque del 1 al 19 son saludos, les quiere decir que los ama, que están bien, etc. Pero del 19 al 20 empieza. ¿Y cuál es la forma en que el apóstol Pablo presenta el Evangelio? ¿Con qué empieza? Pero es adelante, sí, hasta el 20. ¿De qué, perdón? La culpa del hombre. Del 21 en adelante les dice una descripción detallada a los gentiles y empieza a decir pecados muy comunes para los gentiles. ¿Los puede ubicar ahí? Los pecados que él dice, que eran los más comunes entre los griegos: la homosexualidad, el lesbianismo, el homicidio. Y probablemente los judíos que escuchaban esto, que estaban en las iglesias romanas, a decir, nosotros no somos tan depravados como los gentiles que está refiriéndose Pablo en el capítulo 1. Pero luego Pablo en el capítulo 2 dice, pero tú judío que juzgas, estás igual que los que acabo de describir, porque tú que mientes, tú que tienes un altar al Dios verdadero, en ese altar mientes y piensas mal contra tu hermano. O sea, Pablo engloba a los pecadores más depravados y a los moralistas más santurrones que podrían ser, que creían que porque conocían a Dios estaban mejor que los gentiles. Entonces dice, todos están bajo la ira de Dios. Entonces Pablo empieza diciendo en el capítulo 3 que justo no hay ni nadie. O sea, como que el apóstol se esmera en afirmar que no hay nada, desde la caída en Adán, no hay nada bueno en el hombre. Parece que es muy desolador, pero en el capítulo 4 empieza a decir que Abraham fue justificado por medio de la fe. Y en el 5 ya empieza a hablar de la gracia y la misericordia de Dios. El Nuevo Testamento nos enseña, hermanos, que no todo está perdido. Hay un representante que recupera todo lo que Adán en el pacto de obras perdió. ¿Qué vimos? ¿Qué se perdió? La relación con Dios. Llegó la muerte. ¿Qué otros problemas había que solucionar que arruinó a nuestro padre Abraham? Las enfermedades. ¿Dios creó al hombre enfermo? No. ¿Qué otra cosa, hermano? La muerte tan... ¿Se imagina el primer hombre cuando conoce la muerte y él es enfrentarse a algo completamente desconocido? La muerte llegó y durante siglos, ¿verdad? Todos los filósofos se han puesto a pensar, ¿qué hay después de la muerte? ¿Cómo evitar la muerte? Todas las culturas trataban de filosofar sobre la vida después de la muerte. Entonces dice el apóstol Pablo y nos enseña que el Evangelio ha traído a la luz, dice a Timoteo, la eternidad. Lo perdido por Adán. ¿Alguien nos puede ayudar con Romanos 3:27? En el pacto de obras era un pacto por obediencia, que en cierta manera por un mérito. El hombre fracasó en eso. Ya no está ni capacitado para hacer eso. Pero dice el apóstol Pablo, ahora, en Cristo Jesús, es por medio de la fe. ¿Y por qué cree que Dios nos salva por la fe? ¿Por qué Dios no nos salva por la obediencia? Primero, por la obediencia fuimos incapaces de hacerlo. Dice el apóstol Pablo, para que toda la gloria sea para Dios. Dice, ¿dónde está tu jactancia? ¿Qué hiciste para salvarte a ti mismo? Pues el hombre
No puede salvarse a sí mismo, por más moralista que sea. Hay mal en su corazón, aunque en sus actos parezcan muy buenos. Nuestras acciones, nuestros pensamientos son de más pecaminosos. No sé si usted tenga un conocido, hermano, algún familiar, y que a veces no ha llegado a pensar, oye, este parece más cristiano que yo. Es bueno, es generoso, es amoroso. ¿Le ha pasado con algún familiar? Sin Cristo, ¿verdad? Y fíjese, a veces el cristiano también tiene falsas ideas y dice, bueno, es que Dios ha de tener misericordia de él. Pero no le presenta el Evangelio, no presentamos el Evangelio porque no queremos problemas. No, es que Dios ha de tener misericordia, Él es bueno. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que bueno no hay uno y necesitamos presentar el Evangelio por más moralista y bueno y que sea. Ese moralismo lo va a llevar irremediablemente a la condenación. Y a veces nos hacemos la idea que esa persona Dios va a tener misericordia de él. Yo creo que nos hacemos la idea con las ganas de no meternos en problemas, ¿verdad? Eso pasa. Pero cuando usted lee la carta a los Romanos se va a dar cuenta que la premura del Evangelio está en eso. En que fuera del Evangelio no hay solución, no hay respuesta a la vida eterna, ¿verdad? Eso está solamente por medio de Cristo Jesús. Adán fracasó, hermanos, y se da cuenta, ha leído Mateo, ¿se acuerdan del pasaje de donde Jesús es tentado en el desierto? ¿Quién lo tienta? ¿Quién tienta a Jesús en el desierto? Satanás. ¿Qué le dice? ¿Qué falsas promesas le da? Yo no lo había estudiado, no había puesto atención, hasta que en un libro, estudiando un poco ese pasaje, el autor decía, que Mateo, porque está en Mateo, lo que Mateo nos quiere enseñar es que mientras el Israel nacional, o sea, la nación de Israel, fracasó en su intento de obediencia a Dios en el desierto, Jesús dice, es el nuevo Israel, el verdadero Israel, es Jesús, y Él triunfa ante la tentación en el mismo desierto, donde Israel fracasó. Le dice, yo soy el representante tuyo y voy a obedecer lo que Israel no pudo hacer, pero lo hizo en favor de su pueblo, hermanos. Y yo me gozaba mucho y decía, el Hijo de Dios haciéndose como nosotros, y Él, viendo nuestros fracasos en nuestra obediencia a Dios, toma nuestro lugar, obedece perfectamente a Dios, y su justicia nos es atribuida a nosotros, pero solo por medio de la fe. Yo agrado a Dios no por mí, sino por medio de Jesucristo. Esa es la doctrina de la justificación, que para muchos les parece repugnante, porque muchos queremos el mérito delante de Dios y de perdido, dame algo. Pero Pablo dice, no hay nada. De hecho, te dice una pregunta retórica, ¿cuál es tu jactancia? ¿De qué te vas a gloriar ante de Dios? Solamente por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe sí agradamos a Dios porque nos tomamos de Jesucristo, su Hijo, quien verdaderamente sí le obedeció a Él. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario, hermanos? Ahora, hay un nuevo pacto, es el pacto de gracia, en el que absolutamente, como vimos, todo lo que Adán perdió, Jesús yo creo que lo retoma y lo exponencia aún más. Si Adán
perdió el Edén, Cristo Jesús ganó para nosotros la gloria eterna de llamarnos hijos de Dios. O sea, lo que Adán recuperó, Jesucristo lo aún muchísimo más. ¿Cuál sería la palabra exacta? Cuando alguien pierde algo y Jesús rescata algo y mucho más nos da que lo que ya mismo se había perdido. ¿Por qué, hermanos, le llamamos pacto de gracia? Esto lo tenemos que recordar porque todo este año vamos a ver esto. ¿Por qué le llamamos pacto de gracia? El pacto de obras era la obediencia de uno, de Adán. ¿Y el pacto de gracia por qué, hermano? ¿Alguien más? ¿Por qué cree que es de gracia? Porque este año vamos a ver un pacto que se llama de gracia. Hermanos, vi un meme en esta semana que decía, cuando no le quieres contestar a tu maestro y no haces contacto visual con él, y los personajes están uno para arriba, otro para abajo, otro para un libro, y así se me figura, hermano, se voltean para otro lado. A ver, hermano Gregorio, se sordean en pocas palabras. El pacto de redención. Amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿Por qué? No hay respuesta correcta. Dígame solo lo que piensa. Gracias. Bueno, primero las damas. La hermana. ¿Sí? Ah, sí. Todo está consumado. Así es. Así es, hermana. Así es. Hermano, Roberto también. Ya se la ganó. Y malos e injustos. Ajá. Así es. Acaba de pasar que la hermana le ganó el comentario al hermano y el hermano me ganó el comentario a mí porque el texto que él dio yo lo tenía para finalizar. Entonces se hizo la cadenita. Pero bueno, así está. Que se fue a la villa. Hermanos, es de gracia porque Cristo hizo lo que nos correspondía hacer a nosotros. Yo no podía obedecer a Dios como en el pacto de obras, pero Él obedeció por mí.
La consecuencia de mi rebelión ante Dios era yo mismo pagar con mi vida por mi pecado, mi sangre. Y Él derramó su sangre por mí. Por eso es de gracia, porque el mérito que tenía que hacer yo era impotente para hacerlo. Y viene Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a cumplir lo que mis posibilidades mortales yo no podía agradar a Dios. O sea, Dios nunca rebajó su estándar de obediencia y perfección. Solamente que ahora lo cumple por medio de un sustituto, que es Cristo. Y al aferrarme a Cristo, yo agrado a Dios. Es algo increíble pensar que la justicia perfecta del Hijo de Dios me sea atribuida a mí, el simple mortal, simplemente por el hecho de aferrarme en fe a Él. Es como alguien ejemplificaba la salvación de la siguiente manera. El cristiano es un mendigo que está tirado en el suelo allí en Villagrán, imagínese, sin comer, y está pidiendo alimento. Y él tiene una cuchara y le ofrecen un plato de sopa. La sopa es la gracia en Cristo Jesús. Y la cuchara, yo le preguntaría, ¿la cuchara lo salva a él de morir de hambre? La cuchara es el instrumento en el que toma el alimento y se sacia. Entonces, la salvación es solamente, la fe es ese instrumento en el que nos tomamos de la misericordia de Dios en Cristo Jesús y la llevamos a nuestra vida. O sea, la fe no tiene el mérito, ¿verdad? Por sí mismo. El mérito está en lo que Dios hizo por medio de su Hijo. Entonces entendemos la diferencia, hermanos. Si entendemos la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia, me puedo ir tranquilo ahorita a echarme una tostada de la Siberia. Si usted entendió que el pacto de obras requería obediencia y en el pacto de gracia uno más cumple esa obediencia por mí, ya entendimos el pacto de gracia. Terminamos con Romanos 5:21, perdón, 2 de Corintios 5:21. Tremendo, ¿verdad? Ese es, muchos predicadores dicen, un intercambio divino. Mi miseria, mi maldad y mi pecado le fue tomado en Cristo en la cruz. Y su obediencia perfecta y su santidad me es atribuido en mi cuenta por medio de la fe. Por eso dice el apóstol Pablo, en la cita es, al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Y dónde está el mérito? No le asombra, hermanos, la misericordia de Dios enviar a su Hijo a morir, una vida obediente que se nos es atribuida a nosotros para poder llamarnos hijos de Dios. ¿Y qué hicimos? Tomarnos solo de esa gracia, de esa misericordia. Y terminamos con el texto que nos ganó el hermano, con Efesios 2, vamos a terminar, del 4 al 7. Hay un predicador, muchos decían que es el príncipe de los expositores, así se le conocía del siglo XX, Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones, si alguna vez consiguen un libro, pues, generalmente son sus sermones, cómprelo, no tienen desperdicio. Y Martin Lloyd-Jones decía, solamente de este inicio de este texto que dice, pero Dios, dice, solamente ese pero es el pero más dulce de la Escritura. Porque si usted empieza a leer, dice el apóstol Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, corrompidos, lejanos de Dios. Y luego dice el apóstol, pero Dios, dice el Martín Lloyd, ese pero es el pero más dulce de la Escritura. Pero Dios, que es rico, vamos a leer 2 del 4 al 7 de Efesios.
Todos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, no, aun estando, nos dio vida juntamente y juntamente con Él, y asimismo nos hizo sentar celestiales, Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Parece que está si usted lee los primeros capítulos dice, pero ¿cómo me dices primero que soy en el versículo 1 me dices que estoy muerto, que soy un enemigo de Dios? Y luego el apóstol empieza y dice, pero Dios que es rico con misericordia, si soy su enemigo, dice, mandó a su hijo a morir por mí en el verso 4. Y luego no solamente eso, dice, me dio vida con él y me hace sentar en lugares, pero si soy tu enemigo, ahora me llamas tu hijo, me haces de tu familia, me haces sentar en lugares celestiales. Y sigue el texto, y nos resucita juntamente con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, hermanos, de su gloria. Y aquí termino con lo siguiente. Yo pienso, hermanos, es algo personal, que aunque estemos glorificados, ¿verdad? Cuando el Señor venga, nos resucite y estemos nuestros cuerpos glorificados, seguiremos siendo personas glorificadas, pero seguiremos siendo criaturas, ¿verdad? Nunca dice la Escritura que nos va a hacer dioses como dicen ¿verdad? Los mormones, ya lo dije. Como dicen los mormones, que seremos dioses, seremos criaturas glorificadas. Pero pienso que ese Dios infinito, con el cual vamos a estar por la eternidad, nunca va a parar el asombro de conocerle a Él. ¿No le ha pasado, no sé si aquí hay alguien que tenga 60, 70 años de leer la Biblia y sigue asombrándose de algo que no había visto y de la misericordia de Dios? ¿Le ha pasado, hermano? Pero dice, ya tengo 50 años de cristiano, 50 años leyendo la Biblia y me sigue asombrando la misericordia de Dios. Pienso que en la eternidad va a ser exactamente igual. No nos va a alcanzar la eternidad, siempre hay algo que descubrir de glorioso de Dios. Y yo pienso que aunque estemos delante de Dios, le vamos a estar conociendo más. Es un ser infinito y el asombro nunca va a terminar, porque Él es infinitamente bondadoso, infinitamente misericordioso, infinitamente poderoso, y nosotros seguiremos criaturas que durante la eternidad estaríamos asombrados en conocerle más y más y más y más. Entonces, creo que aunque estemos delante de Él, nuestro asombro por lo que Él es jamás va a terminar. Si fuera así, dejaría de ser Dios. Yo pienso, ¿verdad? Si algún día podría conocer completamente a Dios, Dios dejaría de ser Dios. Dios es tan infinito, tan abundante su misericordia, que en la eternidad estaremos alabando y descubriendo todavía, ¿verdad? Como el canto que entonábamos, ¿cuál fue el último? A Él sea la gloria, ¿verdad? Por lo que hizo, y cada día estar asombrados, aunque ya en ese entonces ya no serán días, ¿verdad? Porque es la eternidad, es la diferencia, que nosotros día, noche, hay un ciclo y ahí será una perpetua continuidad. Pero bueno, hermanos, hay una pregunta, comentario, pedrada, como dicen, jitomatazo, algo. El pastor y el hermano camarero. En las dos ocasiones que hemos ido a Chiapas, bueno, específicamente en esta última vez que nos tocó ir a Chiapas, mi esposa vio y aprendió algo, ¿verdad? A mí me invitaron a predicar en una iglesia allá, y llegamos y es una iglesia más o menos como de unas 500 o 600 personas, o sea, está grandísimo
Entonces, cuando llegamos, pues no hay casas cercas así, no se ve nada y pues se llenará aquí el templo. Llegamos como unos media hora antes. Cuando ya estaba por iniciar el culto, ya estaba lleno. Y dice, pues, ¿dónde vino la gente? Pues, ¿dónde salió? Y una de esas pláticas es de que, ¿cuánto tiempo caminaban? Y uno de ellos dice, 2 horas y media. Y pues, ¿dónde vive? Y vean, alcanza a ver el cerro, que hasta allá venimos. Y entonces, mi esposa hace la pregunta de, pues, ¿qué sentirán? ¿Por qué vienen? Y le digo, quizás no lo van a saber explicar, pero creo que han sentido la gracia y el amor de Dios en sus vidas. Porque cuando sientes eso, ¿cómo no hacer algún acto de sacrificio? No para que me sienta que estoy en el cielo, sino ves al Señor, si todo lo que el Señor hizo por ti, pues eso te anima a hacer muchas cosas. Por eso ves a los escritores de la Biblia, y precisamente hablando de Pablo ahorita, pues todo lo que hizo Pablo, parece que él es el que está en contra de las obras y él está en contra de todo esto. Y dijéramos, pues no hubiera hecho nada, ¿verdad? Él, pero no, lo dice porque él, pero a la vez sus obras, pues realmente pues hizo tantas cosas. Y entonces, pensando en esto, cuando llegamos a entender la gracia de Dios, creo que nos ayuda bastante también aprender a servir al Señor de una manera tan extraordinaria. Y una de las cosas que sí mi esposa le sacó las lágrimas es que esa persona que dijo que caminaba 2 horas y media andaba descalzo. Y entonces venía en una situación así, y a veces la gracia de Dios no lo disfrutamos porque a veces pienso yo, es un comentario muy personal y lo digo desde mí también, porque a veces como que nuestra comodidad no nos permite acercarnos a esa gracia y decir, Señor, tanto hiciste por mí, que a veces me cuesta dar, pues quizás 1 segundo, 1 minuto de mi tiempo, de mi vida, y me cuesta despojarme. Pero para la persona que pasan más escasez, siempre se ha visto que como que hay algo que les impulsa para entregar una situación de su vida, de su tiempo. Incluso cuando llegamos a esa iglesia, regresamos con un montón de cosas así, de víveres. Nunca nos dieron ofrenda económica, pero regresamos con calabaza, frijoles, plátano, y hasta nos querían mandar, hermano, no, hermano, ya no podemos, con eso ya. Pero es algo que a mí me sorprendió mucho, y dice, por eso me gusta venir aquí, porque veo que allá como que, el domingo, quiero quedarme un ratito todavía. Y al pensar que el hermano viene 2 horas y media y aquí empieza a las 9 el culto, pues quiere decir que a las 5 de la mañana ya está, vámonos. Entonces es un comentario nada más como para ver la gracia de Dios que puede cambiar impulsa nuestra forma de pensar también. y de actuar, ¿verdad? Sí, de hecho, terminando en el 2010, el Señor me salvó como en el 2008, y en el 2010 vino un americano y nos invitó a un viaje misionero al sur del estado. Es a Ramberry, sí, ¿verdad? Está Zaragoza, es a Ramberry. Y nosotros íbamos en una van y éramos 10 jóvenes, y en esa van me llamó la atención nunca que en el cerro subimos cerca de casi 2 horas también en esa van. Era como darle vuelta nada más al cerro, y la casa de ese pastor estaba hasta arriba, y ese pastor se mueve en una motocicleta. Y como a medio camino también yo vi a una mujer, iba caminando y traía un burrito, y en el burrito traía a su niño, unos 7, 8 años, y ahí iban. Y entonces nosotros llegamos antes del culto para instalar, bajar una bocina, etc. Y ya empezando el culto llega la señora, y dije yo, esa señora la acabo de ver hace 40 minutos a medio cerro, y venía con su hijo en el burrito, y fueron al culto, hermano. Y yo casi derramo las lágrimas y digo, qué amor de la hermana por ir a, si yo subía en una camioneta,
y ya venía con un dolor de cabeza. La hermana subió, no sé cuánto, 2 horas, tal vez más, en un burrito para un culto, y salimos del culto a las 9:30 y bájale otra vez, no sé a qué hora llegó a su casa esa hermana. Habrá llegado 12 de la noche a su casa. Pero me imagino que contenta la hermana. Y pasaron otras cosas, nos fuimos y vi cosas más tremendas, pero en el sur del estado, pero los hermanos contentos. Y a veces yo digo, oye, pues yo llego, como decimos en el trabajo, yo llego tronado a veces a la iglesia porque vine a la carrera o porque traigo un asunto pendiente, y los hermanos los ves con la sonrisa más sincera y más gozosos. Y digo, Señor, pues, como dice el pastor, a lo mejor nos falta inundarnos más en esa gracia del Señor, ¿verdad? Y por lo menos yo, para ver esa gente que hace esos sacrificios, que no tiene las comodidades que tiene uno, y sobre todo con ese corazón, hermanos, ese corazón que lo hacen. Y esa noche no tenían mucho, pero el pastor así que vivía arriba en el cerro, nos dio de comer a los 12, no sé cómo, sacó unos quesos así enormes que nunca los había visto, y unos frijolitos más sabrosos que he comido en mi vida, me los comí ahí en ese cerro, con ese queso, ¿verdad? Éramos 10, ya se acabó el queso. Ahí tengo otro, hermano, no se preocupe. Pero el amor de los hermanos es algo, como dice el pastor, es algo glorioso, ¿verdad? Por eso el Señor decía, bienaventurados, ¿verdad?, los pobres, porque también de ellos es el reino, ¿verdad? Alguien se quedó con el hermano Camarena. No imagine the people no Lennon, es solo me imagino. ¿Vicario? Que en este caso sería el Espíritu Santo, porque Jesús mismo dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, dejaré al bendito Consolador, al Espíritu Santo. Si hay algún vicario es el Espíritu Santo. Si alguien se pone en el lugar del Espíritu Santo, quiere decir que quiere suplantarla al Espíritu Santo, ¿no? Entonces es muy grave. ¿Sí? El vicario de Cristo, siempre lo he pensado, lo he dicho, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es el que, Jesús mismo nos dijo, yo me voy, pero os dejo al Espíritu Santo y no los dejaré huérfanos. El que nos recuerda todas las promesas de Cristo es el Espíritu Santo, dice. Y yo les recordaré, y Él dice, y Él les recordará todas estas cosas. O sea, todas las promesas, las palabras que el Señor dijo, Jesús, el Espíritu Santo es quien las recuerda en el interior del creyente. Si no, ¿hay alguien más? Nos vamos, hermanos. Damos gracias al Señor por esta lección y por lo que ha hecho, ¿verdad? Que ya no estamos en un pacto de obras, sino en un pacto y entre paréntesis, no estamos diciendo, como decía también el pastor, que Dios no nos demanda nada de nosotros. Vamos a ver más adelante en nuestras clases que el pacto de gracia no es antinomianismo. Nomia, en inglés, nomos, es ley. El cristiano no es antiley. El apóstol Pablo dice, la ley confirma el evangelio, no está en contra de él. ¿Verdad? No estamos en contra del actual. Al contrario, dice el apóstol, la ley lo confirma. Bueno, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios,
Padre Celestial, te damos gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí, de ver a nuestros hermanos, Señor, de gozarnos con ellos. Te ruego que tu palabra, bendito Espíritu Santo, sea aplicada a nuestros corazones y avives esa esperanza, Señor. Avives esa obra que tú has hecho, Señor. Recuerda a nuestros corazones para que podamos, Señor, vivir conforme a ese llamamiento tan grande que nos has dado, Señor, de ser llamados tus hijos. Llevas mis hermanos, por favor, con bien, que podamos pronto gozarnos, compartir tu palabra, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.